Bueno, características del tubo de Venturi. Podemos hablar dentro de las características que se utiliza cuando es importante limitar la caída de presión. También que consiste en un estrechamiento gradual cónico y una descarga con salida suave. También que se usa para fluidos sucios o ligeramente contaminados. También que tiene una calibración confiable y reproducible. Además, posee una incorporación de la sección de salida cónica divergente, la que aumenta hasta alcanzar el diámetro original de la tubería. Permite disminuir la velocidad y aumentar la presión. Con este ensanchamiento gradual, la tubería obtiene una recuperación de la mayor parte de la presión diferencial producida y por lo tanto una pérdida de energía pequeña en el sistema. Por último, otra característica es que es esencial en el funcionamiento de los carburadores. Dentro de las ventajas, podemos decir que la principal ventaja del tubo Venturi es que solo pierde entre un 10 a un 20% de la diferencia de la presión que está entre la entrada y la garganta. Esto se consigue gracias al cono divergente que desacelera la corriente. Otra ventaja es que el tubo de Venturi permite mayor precisión que otro, además que se recupera en gran parte la caída de presión. También el tubo de Venturi es particularmente recomendable para líquidos con sólidos en suspensión, debido a que la forma interna lisa que posee hace que no sea afectada por partículas sólidas o burbujas de fluido, y de hecho puede incluso hacer frente a disolución de sedimentos. Por último, podemos hablar de que dentro de las ventajas se encuentra que apenas necesita mantenimiento y su vida útil es muy larga. Dentro de las desventajas del tubo de Venturi es que son difíciles de fabricar. También que las principales limitaciones de los tubos de Venturi es el elevado costo. Y por último podemos hablar de que la longitud necesaria para su instalación también es una desventaja importante, sobre todo para grandes tamaños de tubería. Sin embargo, debido a su baja pérdida de carga, son justificados en casos donde tienen que bombearse grandes cantidades de líquido en forma continua. Aplicaciones del tubo de Venturi. Bueno, los tubos de Venturi se diferencian solo por sus dimensiones, ya que su forma no varía, por lo que las distintas aplicaciones que posee este instrumento de medición radican solo en el tamaño de este. El tubo de Venturi puede tener muchas aplicaciones, entre las cuales se puede mencionar que es como la principal en la industria automotriz, ya que en el carburador del auto el uso de este se puede observar en la alimentación de combustible. También dentro de las aplicaciones comunes podemos hablar de la limpieza, los métodos de captación de la energía eólica, biológica, entre otros. A continuación presentaremos un video acerca del funcionamiento del tubo de Venturi y posterior a eso mi compañera Marta Tapia hará su presentación. Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration
shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles, and finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. Industrial flow measurement using differential pressure has been tried and tested in numerous applications worldwide for about 100 years. With this measuring principle, all liquids, gases, or steam can be measured, even at extremely high process pressures and temperatures. Bueno, siguiendo con el tubo de Venturi, a mí me toca exponer sobre los atomizadores. Un atomizador es un utensilio que se emplea para producir una fina pulverización de un líquido mediante una bomba manual, basándose en la aspiración del efecto de Venturi. Cuando se inyecta aire a presión a través de un tubo, sufre una aceleración, por lo que reduce la presión en el punto más estrecho, debido al principio de Bernoulli. La presión reducida absorbe a través de un tubo estrecho el líquido del recipiente inferior, debido a la diferencia de presión existente entre los dos puntos, y lo proyecta hacia adelante en forma de una fina lluvia de pequeñas gotas. Como pueden observar la explicación que di recién en este dibujo, al momento de accionar el pulsador, el aire entra en forma de gas a presión, lo que comienza a comprimir el líquido existente en el recipiente. Este comienza a subir a través del tubo plástico de manera que después sale en forma de líquido pulverizado. Siguiendo con otro artefacto de medidor de flujo, están los compresores de aire de limpieza industrial. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como son los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsándola a fluir. Al igual que las bombas, los compresores desplazan fluidos, pero a diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, los compresores son máquinas térmicas, ya que su fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura, a diferencia de los ventiladores y los sopladores, los cuales impulsan fluidos compresibles, pero no aumentan su presión, densidad o temperatura de manera considerable. En esta imagen pueden observar un tipo de compresor industrial. El siguiente artefacto es el carburador. El carburador es el dispositivo que se encarga de preparar la mezcla de aire-combustible en los motores de gasolina. A fin que el motor funcione más económicamente y obtenga la mayor potencia de salida, es importante que la gasolina esté mezclada con el aire en las proporciones óptimas. En esta imagen pueden observar el carburador y en la parte acá de esta se encuentra el tubo de Venturi. Funcionamiento del carburador. El funcionamiento del carburador se basa en el efecto Venturi, que provoca que toda corriente de aire que pasa por una canalización genera una depresión, es decir, una succión que se aprovecha para arrastrar el combustible proporcionado por el propio carburador. En la siguiente figura, como podrán observar, están los diversos artefactos que forman parte del carburador. Aquí se encuentra el estrangulador, aquí está la mariposa, aquí está el tubo de Venturi y aquí el surtidor de compresión. Estos puntos negros pueden observar, será considerado la gasolina, y los puntos blancos el aire. En la figura vemos la posición de diversos dispositivos en el momento de arranque. Es preciso aclarar para la comprensión de esta figura que todos los círculos señalados en negro, como dije anteriormente, corresponden a la gasolina, mientras que los círculos en blanco representan el aire absorbido en la atmósfera. En el momento de arranque de la mariposa se halla totalmente abierta, mientras el estrangulador, en esta parte de acá, se encuentra cerrado.
Cuando se efectúan los primeros giros del motor, el aire que penetra a través del estrangulador es escaso, por lo que la succión del surtidor de compresión 4, 4 y 5 es muy intensa en la región de Venturi, en esta parte. Esto hace que la mezcla de gasolina sea de gran riqueza y el motor pueda arrancar perfectamente. En esta imagen pueden observar la situación del carburador en el colector de admisión, es decir, una imagen más amplia en donde se encuentra el carburador en un auto. Por ejemplo, pueden acá observar el filtro de aire, la tubería de combustible y en esta sección roja se encuentra el carburador, la mariposa de gases, que fue lo que les mencioné anteriormente, el colector de admisión y la leva de accionamiento de la bomba de gasolina. En el siguiente video les presentaremos un carburador de diafragma para que comprendan más el efecto de Venturi en el carburador. Ya. Este carburador de diafragma, como ven acá en el video, funciona operando el acelerador que abre y cierra una mariposa, en esta parte de acá. A medida que se abre la mariposa, el aire que entra genera un vacío que sube y baja un diafragma que mueve la cortina, este de acá, haciendo que pase aire, gasolina al motor revolucionando a medida que sube y baja el diafragma y la cortina. Este carburador es más eficiente en motores de 4 tiempos, a mediana cilindrada y es eficiente en bajas, pero sobre todo en altas revoluciones por minuto. Como conclusión de este seminario, podemos decir que los medidores de flujo son dispositivos en el cual pueden ser utilizados en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria, conociendo sus diversos funcionamientos y sistemas de operación. Por su atención, espero que les haya gustado el video. A todos, muy buenas tardes.